Con esto sobre la mesa, si me permitís, voy a saltar al otro lado, voy a saltar a Gaza, voy a volver a ese plano en el que Israel sigue atacando duramente, desde luego, las posiciones en Gaza. Dicen que está a punto de dar por destruido a Hamas y el objetivo cambia. Acaba de decir Benjamín Netanyahu, advirtiendo a Hezbollah, advirtiendo a Líbano, que no quieren, ha dicho textualmente, no queréis ver convertido Beirut en otro Gaza. Acaba de decir, creo que la amenaza es evidente, dice que si siguen bombardeándole desde el sur de Israel, el norte de Israel, el sur de Líbano, es decir, esa parte de la frontera que ambos comparten, que se verán obligados a tomar también acciones mucho más allá de responder con cohetes desde el otro lado de la frontera. Es decir, ojo, porque habíamos dicho hasta ahora, la cosa se está quedando en la Franja de Gaza. Es verdad que estaba habiendo enfrentamientos con los rebeldes hutíes, si les queremos llamar así, en la parte de Yemen, los está viendo en Líbano, los está viendo con las milicias iraquíes, los está viendo, ha habido muchos enfrentamientos, pero llegar al punto de que directamente el presidente de Israel, bueno, el primer ministro, no el presidente, no es Herzog, es Netanyahu, te diga, no queréis ver convertida vuestra capital en lo mismo que le ha ocurrido a Gaza. No sé cómo valoráis este tipo de intervenciones, ya te digo, lo acaba de decir en una entrevista. Me parece de todo punto una declaración de intenciones. Si como ocurre, siguen bombardeándole, que no creo que Hezbollah vaya a frenar los disparos de cohetes. No digo que vaya a llegar más allá, pero los disparos que está teniendo con pequeños cohetes de larga distancia, de corta distancia en esa frontera, de momento no parece que vayan a frenar. Adrián, Jesús, ¿cómo veis esta situación? ¿Qué os parece esta amenaza? Sí, yo le he escuchado por segunda vez esta declaración con 2 meses de diferencia, más bien con 1 mes de diferencia a Yoav Galam en estos 2 meses Sí, de ataques en contra pero Galante es una cosa y lleva diciendo barbaridades desde antes y desde después, y otra es que directamente el primer ministro diga esto. Sí, efectivamente, pero me parece que hay una especie de coordinación, siendo ellos rivales políticos al interior de Israel. Finalmente estamos hablando del ministro de Defensa y finalmente estamos hablando efectivamente del primer ministro. Y recuerda que en términos de lo que dice el artículo 6 del Estatuto de Roma sobre la definición del genocidio, es que no solamente se producen los ataques, sino que haya una manifiesta declaración o una manifestación abierta de la intencionalidad de cometer, ¿no?, estos ataques, y ya desglosa una cantidad de situaciones como la limpieza étnica, como los ataques indiscriminados con la intención de eliminar un grupo o causarle severos daños, como lo que en este momento estamos viendo que hace Israel en la Franja de Gaza. Y me parece que es muy importante tomar este matiz, porque, a ver, en un momento les dice, váyanse del norte de Gaza porque vamos a bombardear el norte, pero cuando se están yendo, bombardea también a los que se están yendo. Después, ya que están en el sur, bombardea el sur, y cuando les dice, muévanse del este hacia el oeste, empieza a bombardear casi todas las partes a donde les va indicando a los 1.8 millones de desplazados por la violencia, y que además, pues estamos hablando de 2.2 millones de seres humanos, de los cuales hay 1 millón de menores de edad, que incluso podríamos hasta pensar en infanticidio, con más de 6,000 niños asesinados, es decir, el 70% pues de los asesinados hasta el día 7 de diciembre, yo había contabilizado en diferentes fuentes, que es más o menos el consenso, más de 15,000 personas asesinadas. Si de esos 15,000 asesinados estamos hablando que de un 70% se conforman entre niños y mujeres, que ya de por sí es un escándalo, porque van, por ejemplo, más de 100 asesinados de funcionarios de las Naciones Unidas, y además la cantidad de periodistas asesinados también ya se acerca o rebasa los 80, que planteen que este mismo escenario lo pueden repetir impunemente en el Líbano. Te habla también de, pues, la importancia de que el Occidente, de manera abierta, se ha comportado con un doble estándar, ¿no? A la luz de lo que hemos visto en la Franja de Gaza en estas semanas, pues la verdad es que la acusación de la Corte Penal Internacional en contra de Putin se queda corta, la hace palidecer, y más ahora, de acuerdo a, no sé si han leído esta última publicación del Financial Times, que dice que los ataques contra la Franja de Gaza son equiparables a los ataques en el marco de la Segunda Guerra Mundial a Dresde,
que se conocen en la historia de la humanidad como la ciudad que recibe el castigo colectivo a civiles de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que se destruyeron como el 62% de los edificios y que ahora en Gaza ya se han destruido cerca del 70% de los edificios. Entonces, cuando se comparan los diversos ataques a ciudades alemanas que ya no distinguían blancos civiles de blancos militares, dice Gaza ahora es comparable con las principales ciudades que más ataques recibieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente supera a Dresde, que ha pasado pues, a la historia como una ciudad que recibe tantos ataques a civiles en tiempo, además, en tiempo récord. Si a esto le sumamos que plantean repetir el escenario y que, por cierto, lo están anunciando y además recibe bastante respaldo de la élite política de Israel, bueno, pues esto se debe a que Occidente, pues para algunas cosas sí sanciona, sí hace cercos diplomáticos, pero para otras dicen, bueno, pues hazlo, tienes derecho a defenderte. Finalmente las milicias islámicas o islamistas te están provocando y nada más, pues no te desproporciones en los ataques y no le falles al derecho internacional, pero hemos visto que le ha fallado al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Si hacemos una lista de todas las posibles violaciones que se puedan cometer, se han cometido. Claro, es que han pasado muchas cosas, claro, sí, como dice Jesús, ahí han pasado muchas cosas. Y no hay que olvidarlo, de una parte y de otra. El problema es que hay una tercera parte aquí metida, que no es lo mismo. Estamos juzgando duramente a la ciudadanía como si fueran Hamás. Yo creo que es lo que hace diferenciar esas dos partes. Cuando se habla de Hamás e Israel, hay que tener cuidado porque no todo palestino pertenece a Hamás. No es lo mismo que decir las Fuerzas Armadas de un país. No estamos hablando de eso. Entonces, esa separación es la que hace la ONU, contra la que, por cierto, bueno, Adrián, por comentar, te traslado a ti la palabra, pero aprovecho. Ha dicho también Netanyahu, aparte de esta barbaridad de Beirut, no queréis que Beirut sea Gaza, ha dicho también esta mañana que es que el señor Guterres está fomentando el terrorismo. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay una cuestión clave en relación con el comentario que has hecho antes, que es bueno, una cuestión que para bien o para mal va a ser determinante, es cómo avancen las operaciones militares en el propio Gaza, ¿no? Creo que es un tema bastante oscuro, hay muy poca información, muy poco concreta, no casan en absoluto las informaciones de una y otra parte. Se están haciendo declaraciones en el sentido de que Israel está controlando la situación, pero por otro lado parece que está habiendo bajas muy importantes tanto en material bélico, en vehículos militares, tanques, como en personas por parte de Israel. Bueno, yo creo que eso es una cuestión que iremos clarificando progresivamente, pero que seguramente, para bien o para mal, como digo, va a ser determinante para la evolución del conflicto en el área local y en el área regional también, ¿no? Respecto a las posiciones en relación con una posible confrontación más agresiva, vamos a decir, con respecto al Líbano. Bueno, yo creo que lamentablemente con el gobierno actual de Israel todo es posible porque si tenemos en cuenta que en los últimos quizás 5 o 7 años, no solo este gobierno, también el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, estaban manteniendo una posición de una provocación constante de los países del entorno y una provocación que también respondía al contexto geopolítico, ¿no? Es decir, a ese contexto geopolítico en el que ellos veían que las posiciones de Israel en los últimos 70 años se han podido mantener gracias a un apoyo constante de Estados Unidos, pero claro, de un Estados Unidos que es la potencia hegemónica mundial. Pero claro, el contexto geopolítico les estaba diciendo que esto va a dejar de ser así y que en la medida ya no que Estados Unidos se convierta en un país de tercera, ¿no? Pero simplemente con que su poder en el mundo esté contestado, como ya lo está siendo, ¿no? Pues esto iba a llevar a una situación en la que Israel ya no iba a poder hacer lo que quisiera y su capacidad de maniobra en el Oriente Medio iba a estar totalmente condicionada y tremendamente debilitada. Y en peligro, claramente en peligro, rodeado por cientos de millones de
personas de países musulmanes que les consideran enemigos, evidentemente. Entonces, ante esa situación, tenían dos opciones. Una opción, bueno, antes de que ese contexto llegue, vamos a intentar reconstituir las relaciones con los países musulmanes y del entorno, y la otra es la huida hacia adelante. Y esa constante provocación, a veces contra los palestinos, a veces atacando países independientes como Siria, muchas veces sin necesidad, estaban constantemente intentando provocar un conflicto internacional que de alguna forma rompiera la baraja. Por lo tanto, no hay que olvidar que este tema está constantemente, porque lo han dicho más de una vez, ¿no? Está constantemente en la mente de los gobiernos de Israel. La posibilidad de que hacer estallar un conflicto regional que obligue a Estados Unidos a apoyarles, pues ellos pueden pensar que va a favor de sus intereses de romper de alguna forma los equilibrios internacionales, ¿no? Yo no sé si va a ser capaz de tanto. Lo digo porque mucho tendría que cambiar. El conflicto que pretenden provocar para que eso que dice Adrián se dé va mucho más allá de cualquier guerra mundial vista hasta la fecha. O sea, el conflicto internacional, para que Israel tenga tranquilidad tras ese conflicto, pues muchas cosas iban a tener que pasar. No sé si casi es más fácil poner Israel en otra parte. Yo sé que aquello es la tierra prometida, pero desde luego me parece muy complejo que todo eso se pueda dar. Me vais a permitir, Adrián y Jesús, que pare 2 minutos. Vosotros ni os mováis tampoco del otro lado de la pantalla, pues no tardamos nada, y porque quiero hablar de determinadas cuestiones que están pasando en África con algunos movimientos, pero sobre todo en Venezuela. Yo no sé, venga, os pido una breve... Bueno, no, venga, un minuto, ya hablamos de Guyana, que si no me lío. Un minutito y volvemos, hasta ahora.